No te molestes en venir a Pascua este año, Adam. Hemos decidido que sería mejor que pasaras las fiestas en otro sitio. El mensaje llegó mientras estaba organizando mi mochila militar por última vez. 5 años de servicio llegando a su fin, 3 misiones de combate a mis espaldas, y ese era el recibimiento que me daba mi propia familia. Ni un «¿cómo estás?» o «te echamos de menos». Solo un rechazo frío y calculado, como si fuera un invitado indeseado en lugar del hijo que había enviado dinero a casa durante años. Me llamo Adam Michey, y a mis 28 años, acabo de descubrir que mi familia me considera prescindible. Me senté en el borde de la cama del alojamiento, mirando la pantalla del móvil. El mensaje era de mi madre, pero podía sentir la influencia de mi padre detrás de cada palabra. Él siempre ha sido el maestro de las humillaciones sutiles, y mi madre, su obediente orquesta. Durante 5 años, mantuve un contacto religioso. Llamadas semanales, tarjetas en todas las fechas especiales, transferencias bancarias siempre que lo necesitaban. Cuando se estropeó el techo el invierno pasado, envié $3,000. Cuando mi hermano pequeño, Jaque, tuvo un accidente con el coche, pagué el seguro sin pestañear. Nunca pedí nada a cambio. Solo quería pertenecer a algún lugar cuando volviera. Escribí una respuesta sencilla, entendido. Pero mientras la enviaba, un recuerdo me golpeó como un disparo. Hace 5 años, cuando tenía 23 años y estaba a punto de ser destinado por primera vez, mi padre me pidió que firmara unos papeles. «Es solo un trámite», me dijo. «Necesito un aval para refinanciar la casa». Yo era joven, ansioso por demostrar que era útil para la familia, así que firmé sin leerlo bien. Recuerdo vagamente haber visto porcentajes y términos legales, pero confiaba plenamente en él. Ahora, 5 años después, con ese rechazo ardiendo en mi pecho, empecé a preguntarme qué era exactamente lo que había firmado aquel día. Abrí mi portátil y accedí a los archivos militares donde guardaba los documentos importantes. Tardé 40 minutos en rebuscar entre correos electrónicos antiguos hasta que lo encontré: contrato de refinanciación, propiedad residencial Michey. Se me cortó la respiración cuando leí la cláusula que había ignorado años atrás. En caso de incumplimiento del prestatario principal o de transferencia voluntaria, el cofirmante asumirá una participación mayoritaria del 51% de la propiedad. 51%. Mayoría absoluta. Mi padre, que acababa de expulsarme de la casa familiar, no sabía que, legalmente, yo era el dueño de ella. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Me estaban rechazando de mi propia propiedad. Cerré lentamente el portátil, sintiendo algo frío y calculador apoderándose de mi pecho. No era ira, la ira es caliente e impulsiva. Era algo mucho más peligroso: claridad. Durante años, acepté migajas de afecto de esta familia. Siempre el hijo tratando de demostrar su valía, siempre persiguiendo un amor que nunca llegaría. Pero ahora, por primera vez en mi vida, tenía algo que ellos necesitaban más que yo a ellos. Cogí el teléfono de nuevo y escribí un nuevo mensaje: «Feliz Pascua a ustedes también». Si te está gustando esta historia de giros familiares, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo un veterano rechazado convirtió su dolor en poder. Pero antes de poner en marcha ningún plan, necesitaba entender exactamente con quién estaba tratando. Y descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi propia familia para mantenerme lejos de casa. Mi padre, Robert Michey, siempre ha sido un hombre que mide el amor en términos económicos. Durante toda mi infancia, escuché la misma frase: demuestra primero que vales algo, luego hablamos. Cuando me gradué como el mejor de mi clase en la escuela secundaria, él dijo: ahora veamos si puedes hacer algo útil en la vida real. Cuando me alisté en el ejército, murmuró: al menos te enseñarán disciplina. 5 años después, al regresar como sargento condecorado, pensé que finalmente tendría su aprobación. En cambio, recibí un mensaje de texto que me prohibía asistir a la Pascua. Pero el rechazo no era nada nuevo. Era un patrón que había normalizado durante décadas. Mi madre, Linda, siempre fue la orquestadora silenciosa de esas humillaciones. Ella enviaba los mensajes, pero las palabras eran de él. Durante años, observé cómo se convertía en una extensión de su crueldad, transmitiendo cada crítica con la precisión de una secretaria bien entrenada. Tu padre cree que deberías. Era como empezaban la mayoría de nuestras conversaciones. Mi hermano Jaque, 5 años menor, aprendió pronto que sobrevivir significaba alinearse. Cuando llamaba a casa, él apenas me dirigía la palabra. Cuando le enviaba regalos de cumpleaños, recibía un «gracias»
monosilábico. Él había elegido el lado seguro de la familia. El patrón siempre era el mismo. Yo daba, ellos recibían, nadie lo reconocía. $3,000 para el techo el invierno pasado. Era lo mínimo que podías hacer después de estar tanto tiempo fuera. $2,500 para el coche de Jaque. Por fin una contribución útil a la familia. ¿Llamadas semanales durante 5 años de servicio? Siempre llamas en el momento menos oportuno. Pero ese mensaje de Pascua había cruzado una línea que yo no sabía que existía. Sentado allí con el portátil abierto, mirando el contrato de refinanciación, empecé a comprender algo fundamental. No solo me estaban rechazando, me estaban subestimando. Durante años, acepté el papel de hijo desechable porque creía que era temporal. Que algún día, cuando demostrara mi valía, me aceptarían de nuevo. Pero ahora me daba cuenta de que, para ellos, nunca sería más que una fuente de financiación inconveniente. El mensaje de Pascua no tenía que ver con las festividades. Tenía que ver con el poder. Tenía que ver con ponerme en mi lugar una vez más. Pero esta vez, habían cometido un error estratégico fatal. Cogí mi teléfono y llamé a un abogado especializado en derecho inmobiliario que había conocido durante un seminario en la base militar de San Antonio. Un tipo llamado Marcus Rodríguez que atendía a veteranos. Hipotéticamente, le dije cuando contestó, si alguien posee el 51% de una propiedad y los demás propietarios deciden que esa persona no es bienvenida en la casa, ¿cuáles son las opciones legales? Hubo una pausa, luego una risa baja. Bueno, hipotéticamente, esa persona podría ejercer sus derechos como propietario mayoritario y tomar el control total de la propiedad. Especialmente si los otros propietarios están violando algún término del acuerdo original. Y si estuvieran, digamos, alquilando habitaciones sin el consentimiento del propietario mayoritario. Eso sería una infracción grave. Podría dar lugar a la rescisión inmediata de los derechos de residencia. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era alegría, todavía no. Era algo más frío y calculado. Claridad. Volví a abrir mi portátil y empecé a investigar. Registros públicos, historial de pagos de la hipoteca, normativa local sobre subalquiler. Lo que descubrí me dejó atónito. No solo estaban atrasados 3 pagos de la hipoteca, sino que también habían convertido 2 habitaciones en unidades de alquiler para estudiantes universitarios. Sin permiso, sin documentación oficial, sin reportar los ingresos adicionales. Mi padre, que siempre predicó sobre la responsabilidad y hacer las cosas bien, estaba operando una pensión ilegal en mi propiedad. La ironía era deliciosa. Estaban infringiendo la ley en la casa que legalmente me pertenecía, mientras me decían que no era bienvenido en ella. Cerré el portátil y me recosté en la silla. Durante años, me habían hecho sentir como si fuera un lastre para la familia. Ahora descubría que dependían tanto de mí que lo habían arriesgado todo. Pero lo que más me impresionó no fue el descubrimiento legal. Fue darme cuenta de que finalmente había dejado de intentar ganarme su amor. Por primera vez en mi vida, ya no quería su aprobación. Quería justicia. Y mientras ellos probablemente estaban en ese momento planeando una Pascua tranquila sin su hijo, problemático, yo estaba descubriendo exactamente cuánto poder tenía en mis manos. Pero antes de hacer ningún movimiento, necesitaba comprender completamente el alcance de la situación. Y descubrir si realmente creían que podían deshacerse de mí tan fácilmente. Porque si pensaban que 5 años de servicio militar solo me habían enseñado a seguir órdenes, estaban a punto de descubrir que también me habían enseñado a liderar. Y el liderazgo, a veces, significa tomar decisiones que nadie espera. A la mañana siguiente, llamé a casa por primera vez en 2 semanas. Mi madre contestó al tercer tono, con esa voz cautelosa que yo conocía tan bien. Adam, cariño, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Estoy bien, mamá. Solo quería confirmar los planes para Semana Santa. Hubo una pausa demasiado larga. Bueno, como te dije en el mensaje, creemos que es mejor que descanses este año. Debes de estar agotado después de todo este tiempo sirviendo. Entiendo. Mantuve la voz neutra. ¿Y Jaque? Él también cree que sería mejor que no fuera. Tu hermano está muy ocupado con la universidad. Ya sabes, finales de semestre. Mentira. Jaque estaba cursando el 2º año de administración en una universidad local. Era marzo. No había exámenes finales en marzo. Claro. ¿Y los inquilinos? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. ¿Qué inquilinos, querido?
Los estudiantes que alquilan habitaciones en la casa, mamá. Pensé que tal vez querrían privacidad para las festividades. Oí el sonido amortiguado de ella cubriendo el teléfono, murmullos urgentes de fondo. Probablemente mi padre a su lado, tratando de descifrar lo que yo sabía. No sé de qué estás hablando, Adam. No tenemos inquilinos. Ah. Dejé que la palabra flotara en el aire. Debo haberme confundido entonces. Después de colgar, me senté en silencio durante 5 minutos. No solo estaba mintiendo, sino que estaba mintiendo mal. Realmente creían que era tan idiota como para no investigar mi propia propiedad. Esa tarde, conduje hasta el barrio donde crecí. La casa de Maple Street parecía más pequeña de lo que recordaba, pero estaba bien cuidada. Jardín recortado, pintura fresca. Financiada con mi dinero. Aparqué al otro lado de la calle y observé. A las 5:15, un Civic azul se detuvo en la entrada. Una chica universitaria salió cargando libros y una mochila con el logotipo de la Universidad Estatal. Ella usó una llave para entrar por la puerta lateral, la que daba directamente al sótano convertido. A las 5:40, un chico rubio llegó en bicicleta. La misma rutina, la misma llave, pero él entró por la puerta trasera. 2 inquilinos. Accesos separados. Operación profesional. Volví a llamar a Marcus Rodríguez. Necesito una investigación formal de la propiedad. Sospecho de múltiples violaciones del Código de Vivienda. Puede solicitar una inspección municipal directamente, pero si quiere algo más discreto primero, puedo enviarle un investigador privado. Es un expolicía que trabaja en casos inmobiliarios. Hágalo. 2 días después, recibí un informe de 15 páginas. Lo que encontraron me dejó atónito. No eran solo 2 inquilinos. Eran 4. El sótano había sido dividido ilegalmente en 2 apartamentos separados. El ático, que yo recordaba como un trastero, ahora era un loft con una cocina improvisada. Ninguna de las modificaciones tenía permiso municipal. No se había realizado ninguna inspección de seguridad. Había cables eléctricos expuestos, un sistema de ventilación inadecuado y una única salida de emergencia bloqueada por muebles. La propiedad infringía 17 códigos municipales diferentes. Y lo peor, cobraban $1,200 por cada unidad. $4,800 al mes en ingresos no declarados, generados en una propiedad que era legalmente mía. Mi familia había convertido la casa de mi infancia en un lucrativo barrio marginal universitario, mientras me decían que no era bienvenido en ella. Esa noche, Jaque me llamó. Tío, mamá dice que has estado haciendo preguntas raras sobre los inquilinos. ¿Qué pasa? Solo por curiosidad, Jaque. ¿Cómo van las cosas por allí? Normales. Ya sabes, papá trabajando, mamá cuidando de la casa. ¿Y tú? ¿Sigues viviendo en casa mientras estudias en la universidad? En realidad, titubeó. Ahora estoy viviendo en el campus. Es más cómodo. Otra mentira. Según el investigador, Jaque tenía su propia habitación en la casa, una habitación que debería haber alquilado si realmente necesitaban los ingresos extra. Jaque, ¿puedo hacerte una pregunta directa? Claro. ¿Por qué no queréis que vaya a casa por Pascua? Otra larga pausa. No es que no queramos, es solo que, bueno, ya sabes cómo se pone papá cuando hay mucha gente en casa. Y con quiero decir, es complicado. Casi dijo, inquilinos. Lo entiendo perfectamente. Después de colgar, abrí mi portátil y creé una nueva carpeta, propiedad de Maple Street. Dentro de ella, organicé meticulosamente, contratos de cofirma, informe de investigación, fotos de las infracciones del Código Municipal, registros de pagos de la hipoteca, historial de transferencias bancarias que les había enviado a lo largo de los años. $23,000. Esa era la cantidad total que había enviado en los últimos 5 años. Para emergencias familiares. Emergencias como reformar ilegalmente mi propia casa para convertirla en una fuente de ingresos. Fue en ese momento, mirando los números en la pantalla, cuando algo fundamental cambió dentro de mí. Durante años, acepté el papel de hijo desechable porque creía que era temporal. Que, con el tiempo, me aceptarían de vuelta. Pero ahora veía la verdad. Nunca tuvieron intención de aceptarme. Me veían como un banco ambulante, útil a distancia, inconveniente de cerca. El mensaje de Pascua no era sobre las festividades.
Era sobre mantener alejado al hijo problemático mientras operaban su negocio ilegal en la propiedad de él. Cogí mi teléfono y escribí un mensaje a Marcus Rodríguez. Necesito saber exactamente cuáles son mis derechos como propietario mayoritario. Y quiero ejercerlos plenamente. La respuesta llegó en 5 minutos. Podemos reunirnos mañana. Traiga toda la documentación. Mientras organizaba los papeles, sonreí por primera vez desde que recibí el mensaje de rechazo. Durante 5 años, apostaron a que sería demasiado pasivo para cuestionar, demasiado dependiente de su amor para resistir. Apostaron mal. Y ahora descubrirían que el hijo que habían criado para ser invisible había aprendido algunas cosas muy útiles sobre estrategia, paciencia y ejecución durante su tiempo en el servicio. Habilidades que estaban a punto de complicarles mucho, mucho la vida. Pero primero, tenía que elaborar mi plan con la misma precisión militar que aplicaba en las misiones de combate. Porque esta vez no habría una segunda oportunidad. A la mañana siguiente de mi encuentro con Marcus Rodríguez, me desperté con la misma disciplina militar que me había acompañado durante 5 años. 6 de la mañana, café solo, lista de objetivos del día. Pero esta vez, la misión era personal. Marcus había confirmado mis derechos como propietario mayoritario y me había dado algo aún más valioso, un plan de acción. Tiene 60 días para notificar las infracciones del Código Municipal antes de que puedan alegar desconocimiento, me explicó él. Después de eso, puedes ejercer tus derechos como propietario para que se corrijan de inmediato. 60 días. Tiempo suficiente para construir un caso irrefutable. Pero primero, necesitaba comprender completamente el alcance de la operación ilegal que mi familia estaba llevando a cabo en mi propiedad. Pasé la semana siguiente como un fantasma en mi propio vecindario. Estacionaba a diferentes horas, observando patrones de movimiento. Documentaba cada infracción del código con precisión fotográfica. Contaba los coches, cronometraba las llegadas y salidas, trazaba rutas de escape de emergencia bloqueadas. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. No solo 4 inquilinos, sino 6. 2 novios que visitaban, pero nunca se iban. Una densidad de población que violaba 3 regulaciones municipales diferentes. La operación era sofisticada. Mi padre había instalado contadores eléctricos separados para cada unidad improvisada, sin licencias ni inspecciones. Había creado un sistema de cobro en el que cada inquilino pagaba directamente en efectivo, evitando dejar rastro bancario. Más inquietante aún, había instalado cámaras de seguridad internas sin el permiso de los inquilinos. Grabar a personas en espacios residenciales privados sin su consentimiento era un delito federal. Él no solo estaba violando los códigos de vivienda, estaba cometiendo delitos penales a escala comercial. Durante 3 noches consecutivas, me senté en mi coche observando la rutina nocturna. A las 9 de la noche, el último inquilino llegaba del trabajo. A las 10:30, todas las luces de las habitaciones improvisadas estaban encendidas. A medianoche, la mayoría se apagaban. La 5ª noche, vi algo que cambió por completo mi estrategia. Mi padre salió de casa a las 9:15, llevando un maletín de cuero. Lo seguí discretamente hasta una cafetería a 15 manzanas de distancia, donde se reunió con un hombre trajeado al que reconocí inmediatamente, Jerry Patterson, un agente inmobiliario local que aparecía constantemente en los anuncios del periódico. Hablaron durante 45 minutos. Mi padre le mostró unos papeles, Jerry tomó notas, ambos sonrieron y se dieron la mano. Mi padre estaba planeando vender la casa. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo me había rechazado de la familia y convertido mi propiedad en una operación ilegal, sino que ahora planeaba venderla sin mi consentimiento. Si lograba venderla antes de que yo actuara, perdería toda ventaja legal. Un nuevo propietario complicaría enormemente mis derechos de cosignatario. Esa noche llamé a mi madre con una estrategia específica. Adam, qué sorpresa. ¿Cómo estás, querido? Bien, gracias. Solo quería saber cómo van las cosas por ahí. Oh, ya sabes, lo de siempre. Tu padre está siempre ocupado con proyectos en la casa. ¿Proyectos? Bueno, él está haciendo algunas mejoras. Nada importante. Mejoras. Se estaba preparando para vender mi propiedad eliminando las pruebas de las modificaciones ilegales. ¿Qué tipo de mejoras? Oh, solo organizando algunas cosas. Limpiando el sótano, ordenando el ático. Suena genial, mamá. Os merecéis una casa bonita. Tu padre se alegraría de saber que has llamado. Mentira. Si él supiera que estaba investigando,
probablemente aceleraría cualquier plan de venta. Recopilé todo en un expediente de 42 páginas. Fotos con marca de tiempo, análisis legal, estimaciones de ingresos no declarados, historial de transferencias bancarias mías que financiaron las reformas ilegales. Era un caso perfecto, irrefutable, pero aún no era suficiente, porque ahora sabía que no tenía 60 días, quizás ni siquiera 30. Era hora de acelerar la operación y poner en práctica las tácticas que había aprendido en situaciones de combate, presión múltiple, coordinación de recursos, sincronización precisa. El viernes, conduje hasta el ayuntamiento y presenté una denuncia formal por violaciones del Código de Vivienda. No mencioné mi propiedad en la casa, solo me presenté como un ciudadano preocupado que denunciaba una actividad comercial sospechosa y sin licencia en una zona residencial. El lunes, un inspector municipal se presentaría para una evaluación sorpresa. Pero necesitaba más presión, aplicada simultáneamente desde múltiples direcciones. Llamé al Departamento de Recaudación Municipal y denuncié una sospecha de evasión fiscal relacionada con ingresos no declarados por alquiler residencial. Envié una denuncia anónima al Departamento de Vivienda sobre condiciones inseguras para los inquilinos. 3 departamentos diferentes, 3 investigaciones simultáneas, todos llegando a la misma propiedad en la misma semana. Mientras veías cómo se formaba esta red de investigaciones, recuerda suscribirte al canal porque lo que sucedió durante estas investigaciones coordinadas fue solo el comienzo de un giro inesperado que nadie, especialmente mi familia, vio venir. Pero aún necesitaba otra carta bajo la manga. Porque, conociendo a mi padre, él intentaría ocultar pruebas, sobornar a los inspectores o simplemente negarlo todo. Siempre ha sido un hábil manipulador cuando se ve presionado. Fue entonces cuando recordé algo que lo cambiaría todo. Jaque. Mi hermano pequeño siempre ha sido el eslabón débil de la familia. No por maldad, sino por ingenuidad. Si conseguía que él confirmara, accidentalmente, detalles sobre los inquilinos, tendría un testigo ocular cercano. Y lo más importante, Jaque no sabía que yo era copropietario de la casa. Para él, yo solo era el hermano militar rechazado. Hablaría abiertamente sobre el negocio del alquiler porque no veía motivo para ocultarlo. Lo llamé el domingo por la noche, eligiendo una hora en la que estaría relajado, probablemente jugando videojuegos en su habitación. Hola, Jaque. ¿Cómo va la universidad? Ah, hola, Adam. Bien, tío. Un poco estresante, pero bien. ¿Sigues viviendo en casa los fines de semana? La verdad es que no mucho. La casa está un poco movida últimamente. Perfecto. Mordió el anzuelo sin resistencia. Ajetreada como... ya sabes, papá ha alquilado algunas habitaciones a estudiantes. A veces hay bastante ruido. ¿En serio? ¿Cuántos estudiantes? 4 o 5, creo. 2 chicas en el sótano, 2 chicos en el ático. A veces también se quedan sus novios. 5 confesiones criminales en una frase. Densificación ilegal, modificaciones sin licencia, subarrendamiento no autorizado, violación de zonificación residencial. Vaya, deben estar muy bien económicamente entonces. Sí. Papá dice que esto ayudará mucho con los pagos de la casa. Y él quiere usar el dinero extra para hacer más reformas. Más violaciones planificadas utilizando los ingresos de actividades ilegales. ¿Qué tipo de reformas? Él quiere terminar el ático, quizá añadir un baño arriba. Hacer más habitaciones. Expansión de la operación ilegal. Más violaciones del código. Más delitos de zonificación. Grabé toda la conversación utilizando una aplicación que aprendí a usar durante las sesiones informativas militares. No porque quisiera perjudicar a Jaque, era solo un chico ingenuo que no entendía las implicaciones legales de lo que estaba diciendo. Pero porque necesitaba pruebas irrefutables de un testigo sobre el conocimiento familiar de las actividades ilegales. Después de colgar, pasé una hora transcribiendo cada palabra de la conversación, organizando las declaraciones por categoría de infracción legal. Jaque había confirmado el impago de pagos, la operación comercial ilegal, las modificaciones sin licencia, las violaciones de la densidad de población y los planes de expansión criminal. Suficiente para justificar una intervención legal inmediata. Colgué el teléfono y miré el reloj. Eran las 9:45 de la noche del domingo. En menos de 12 horas, un inspector municipal llamaría a la puerta de la casa que legalmente me pertenecía, descubriría suficientes infracciones para justificar una intervención inmediata y mi familia finalmente entendería que el hijo que habían rechazado ya no era el joven soldado ingenuo que solía ser.
Pero aún me quedaba una última carta por jugar. Porque mientras ellos se preparaban para un lunes normal, yo había programado algo que haría de ese el peor día de sus vidas. Sobre mi escritorio, junto al expediente de infracciones y la grabación de Jaque, había una carpeta que Marcus Rodríguez había preparado, notificación legal de ejercicio de derechos de propietario mayoritario. 47 páginas de documentación legal que, una vez entregadas, me darían el control total e inmediato de la propiedad. ¿Y la mejor parte? Ellos mismos me habían dado todas las herramientas necesarias para destruir la farsa que habían construido sobre mi propiedad. El documento sería entregado por un oficial de justicia el martes, exactamente 24 horas después de la inspección municipal. Timín perfecto. Presión coordinada. Ejecución militar. Habían subestimado al hijo que criaron para ser invisible. Ahora descubrirían que la invisibilidad a veces es la mejor ventaja táctica posible. Lunes, 7 de la mañana. El teléfono sonó mientras tomaba café en mi apartamento temporal. Adam. La voz de mi madre estaba tensa, casi susurrando. Hay un hombre aquí de la alcaldía. Quiere inspeccionar la casa. ¿En serio? Qué raro. Mantuve mi voz neutra. ¿Qué ha dicho? Algo sobre una denuncia anónima por violaciones del Código Municipal. Tu padre está tratando de explicar que todo es un malentendido, pero el hombre insiste en ver el sótano y el ático. Perfecto. El inspector Greg Morrison estaba siendo tan profesional como Marcus había prometido. Estoy seguro de que todo saldrá bien, mamá. Adam, su voz tembló. No sabes nada de esto, ¿verdad? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Después de 5 años de servicio militar, después de expulsarme de la Pascua, después de convertir mi propiedad en una operación ilegal, ella todavía tenía el descaro de acusarme de sabotaje. ¿Por qué iba a saber yo algo de problemas en la casa, mamá? Me dijisteis que no fuera. Ella colgó sin responder. 2 horas más tarde, mi teléfono explotó. 12 llamadas perdidas de mi padre, 8 de mi madre, 5 de Jaque. No contesté ninguna. A las 11:15, Marcus me llamó. Adam, el inspector ha terminado. 17 infracciones confirmadas, incluidas 3 de seguridad crítica. La propiedad ha sido clasificada como insegura para la densidad de población actual. ¿Y ahora qué? Tienen 72 horas para reducir la ocupación a niveles legales o enfrentarse a multas diarias de $500. Pero aquí viene lo interesante. Han descubierto que tu padre mintió sobre la propiedad durante la inspección. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo? Él alegó ser el único propietario y presentó documentos falsificados para ocultar su cofirma. Esto ha convertido la situación de infracción civil en un posible fraude documental. Un delito federal. Mi padre había llevado la situación al terreno penal al intentar ocultarme de la investigación. ¿Qué significa esto para mañana? Nuestra notificación legal ahora tiene aún más peso. Él no puede alegar ignorancia sobre la copropiedad después de intentar falsificar documentos negándola. Colgué y me senté en silencio durante 10 minutos. No era satisfacción lo que sentía, sino algo más frío. Claridad sobre quiénes eran realmente mi familia. A las 2 de la tarde, Jaque apareció en mi puerta. Abrí y me encontré a mi hermano menor con los ojos rojos, la ropa arrugada y pareciendo 10 años mayor. Adam, ¿qué está pasando? Papá se está volviendo loco, diciendo que has tramado algo. Mamá no deja de llorar. Entra, Jaque. Entró lentamente, mirando alrededor de mi apartamento como si buscara pruebas de una conspiración. Jaque, respóndeme a una cosa. ¿Por qué no me quisisteis en Pascua? Tío, ya te lo he dicho. La casa está llena de inquilinos. ¿Cuántos inquilinos, Jaque? Unos 4. 6. Hay 6 inquilinos en una casa con 3 habitaciones originales. ¿Sabías que eso es ilegal? Él parpadeó, confundido. ¿Ilegal cómo? Densidad de población, modificaciones sin licencia, violaciones del Código de Seguridad. Tu padre ha convertido la casa de nuestra infancia en una pensión ilegal. ¿Nuestra casa? Jaque frunció el ceño. Adam, no es nuestra casa. Es de nuestros padres. Me levanté, cogí la carpeta de documentos de la mesa y se la entregué. Lee esto. Jaque abrió el contrato de cofirma y sus ojos recorrieron las páginas. Cuando llegó a la cláusula de propiedad mayoritaria, su rostro se quedó sin color. ¿El 51%? Tú eres dueño del 51% de la casa.
Desde hace 5 años. Desde que papá me pidió que confirmaran la refinanciación. Pero él dijo que solo estabas ayudando con el crédito. Jaque, tu padre te mintió. A ti, a mí y probablemente también a mamá. Mi hermano se hundió en el sofá, sosteniéndose la cabeza con las manos. Adam, si eres el propietario mayoritario, ¿por qué te dijeron que no fueras a casa? La pregunta que llevaba días esperando. Porque sabían que si veía a los inquilinos, descubriría la operación ilegal. Preferían expulsarme de la familia antes que arriesgarse a que se descubriera. Dios mío. Jaque levantó la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Mañana, un agente judicial entregará una notificación legal ejerciendo mis derechos como propietario mayoritario. Tendrán 30 días para marcharse o aceptar un contrato de alquiler bajo mis condiciones. Jaque me miró como si fuera un extraño. ¿Vas a echar a nuestra familia de casa? No, Jaque. Voy a echar a los inquilinos ilegales y recuperar mi propiedad. Pueden quedarse, pero bajo mis reglas, pagando un alquiler justo, sin operaciones criminales. Él se quedó callado durante un largo rato. ¿Por qué no hablaste con ellos primero? ¿Por qué fuiste directamente a los abogados y los inspectores? Cogí mi teléfono, abrí los mensajes y se lo mostré. No te molestes en venir a Pascua este año, Adam. Hemos decidido que sería mejor que pasaras las fiestas en otro sitio. Jaque leyó el mensaje 2 veces. Eso fue después de 5 años de servicio militar, Jaque. Después de enviar $23,000 a casa. Después de no perder nunca una llamada de cumpleaños o de vacaciones. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi hermano. Adam, no lo sabía. Sé que no lo sabías. Te protegieron de su crueldad porque elegiste el lado seguro. Jaque se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso depende totalmente de cómo reaccionen mañana. Cuando él se marchó, 15 minutos después, vi algo que no esperaba en sus ojos. Respeto. Por primera vez en mi vida, mi hermano pequeño me miraba como a alguien fuerte, no como al hijo problemático que siempre tenía que demostrar su valía. Esa noche preparé la ropa para el día siguiente. No el uniforme militar, eso sería demasiado teatral. Traje oscuro, corbata azul marino, zapatos lustrados. Quería parecer exactamente lo que era, un veterano de guerra que se había convertido en un exitoso propietario de inmuebles. Porque a las 10 de la mañana del martes, un alguacil llamaría a la puerta de mi antigua casa con 47 páginas de documentación legal que cambiarían para siempre la dinámica de la familia Michei. Y, por primera vez en 5 años, volvería a casa en mis propios términos. Pero lo que sucedió cuando se abrió la puerta superó incluso mis expectativas más ambiciosas sobre lo mucho que mi plan lo cambiaría todo. Porque descubrí que mi familia había guardado un secreto mucho mayor que unos inquilinos ilegales. Un secreto que convirtió mi venganza calculada en algo que ninguno de nosotros podría haber previsto. Martes, 10 en punto de la mañana. El alguacil Ron Martínez llamó a la puerta de la casa de Maple Street con un sobre marrón que lo cambiaría todo. Yo estaba aparcado al otro lado de la calle, observando. No para esconderme, sino para documentarlo. La última pieza de mi plan tenía que quedar registrada. Mi padre abrió la puerta en bata, con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos. 3 días de presión legal habían pasado factura. Vi a Ron entregarle los documentos, explicarle el contenido y esperar a que los firmara. Mi padre leyó el encabezamiento y se le quedó el rostro pálido. Notificación legal de ejercicio de los derechos del propietario mayoritario, Adam Daniel Michei. Fue entonces cuando salí del coche y caminé hacia la puerta de mi propia casa. Hola, papá. Él me miró como si fuera un fantasma. Detrás de él, mi madre apareció en las escaleras, agarrándose al pasamanos como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. ¿Adam? ¿Qué? ¿Cómo has? ¿Puedo entrar? Al fin y al cabo, es mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entré lentamente, observando cada detalle. El salón donde crecí, ahora con muebles que no reconocía. Caros. Demasiado caros para los ingresos que decían tener. Tenemos que hablar. Nos sentamos a la mesa de la cocina donde había comido cereales durante 15 años. La misma mesa donde firmé esos papeles de copropiedad a los 23 años, confiando ciegamente. Tenéis 72 horas para desalojar a todos los inquilinos ilegales. Empecé, manteniendo la voz tranquila. Las modificaciones no autorizadas deben revertirse en 30 días. Y tenéis 2 opciones,
aceptar un contrato de alquiler con mis condiciones o buscar otro lugar donde vivir. Mi padre finalmente encontró su voz. Adam, no lo entiendes. Necesitábamos esos ingresos. Los pagos de la casa, las facturas. ¿Qué facturas, papá? Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había tomado. ¿Una televisión de 65 pulgadas? ¿Un Mercedes en el garaje? ¿Una renovación completa de la cocina? Mi madre empezó a llorar. ¿Cómo pagaste todo eso? Silencio. Fue entonces cuando revelé lo que había descubierto la noche anterior, indagando más a fondo en los registros financieros. No solo habían utilizado los ingresos de los inquilinos. Habían utilizado hasta el último centavo que les había enviado durante 5 años como entrada para préstamos hipotecarios. Mis $23,000 se habían convertido en 80,000 en préstamos, financiando un estilo de vida que nunca podrían mantener. Y lo peor, estaban planeando vender la casa, pagar los préstamos y mudarse a Florida. Con mi dinero. Iban a desaparecer, dije lentamente. Vender mi propiedad, quedarse con la diferencia y desaparecer. Por eso no me querían en Pascua. No porque la casa estuviera llena, sino porque estaban terminando los trámites de la venta. Mi madre sollozó más fuerte. Adam, nosotros nunca. ¿Nunca qué, mamá? ¿Nunca pensasteis que lo descubriría? ¿Nunca imaginasteis que el hijo que criasteis para ser invisible aprendería a investigar? Mi padre intentó una última carta. También es nuestra casa, Adam. Llevamos 20 años viviendo aquí. Y yo la pagué durante 5. Puse 3 documentos sobre la mesa. Opción 1. Contrato de alquiler por $1,500 al mes. Pueden quedarse, pero sin inquilinos, sin modificaciones ilegales, sin utilizar mi propiedad para negocios financieros. Opción 2. Les compro su parte por el valor justo de mercado, menos los préstamos fraudulentos que han contraído utilizando mi nombre. Opción 3. Se marchan voluntariamente en 60 días y no presento las pruebas de fraude documental al fiscal federal. El silencio se prolongó durante 5 minutos enteros. Fue mi madre quien habló primero. ¿Qué quieres de nosotros, Adam? Reconocimiento. La palabra salió más suave de lo que pretendía. 5 años de servicio militar. $23,000 enviados a casa. Llamadas semanales que atendíais con prisa por terminar. Tarjetas de cumpleaños que enviaba y nunca recibía respuesta. Me levanté y caminé hasta la nevera, donde solía estar mi foto de la graduación militar. En su lugar, había una foto de ellos en un crucero por el Caribe. Pagado con mi dinero. No quería venganza. Quería una familia. Pero vosotros preferisteis tener un banco andante. Jaque apareció en la cocina en ese momento, vestido con la camiseta de la universidad que yo había pagado sin saberlo. Él miró los documentos sobre la mesa, luego a mí. Adam, no sabía nada del dinero. De los préstamos. Lo sé, Jaque. Mi hermano se acercó lentamente. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de ellos. Me volví hacia mis padres. Tienen una semana para decidir. Pero los inquilinos se van hoy. La operación ilegal termina ahora. Mi padre finalmente levantó la cabeza. ¿Por qué estás haciendo esto, Adam? La pregunta me golpeó de forma inesperada. No por la sorpresa, sino por la genuina tristeza en su voz. Porque ustedes me enseñaron que el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Así que estoy demostrando que ya no necesito el amor de ustedes para tener valor. Salí de la casa sin mirar atrás. En los días siguientes, observé desde la distancia mientras ellos desalojaban a los inquilinos. Cada coche que salía cargado con pertenencias representaba un paso hacia la legalidad. Marcus me mantenía informado del progreso a través de los informes de los inspectores municipales. Las modificaciones ilegales fueron revertidas por una empresa autorizada que contraté. El sótano volvió a ser un sótano. El ático, un ático. La casa de mi infancia volvió poco a poco a su forma original. 3 semanas después, ellos eligieron la opción 2. Vendieron su parte por $42,000, el valor justo de mercado menos los préstamos fraudulentos, y se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Jaque me llamó el día de la mudanza. Adam, quieren que te diga que estás destruyendo a la familia. ¿Y tú qué opinas? Hubo una larga pausa. Creo que la estás salvando. Por primera vez en mi vida, estoy viendo quiénes son realmente mis padres. Y no me gusta lo que veo. Jaque,
No tienes que elegir bando. Ya lo he elegido, tío. Estoy buscando trabajo para pagarme la universidad. No quiero nada que tenga que ver con dinero sucio. Por primera vez en su vida, mi hermano pequeño parecía estar madurando de verdad. Convertí la casa de Maple Street en una residencia temporal para veteranos en readaptación civil. Trabajé con el departamento de vivienda local para obtener todos los permisos necesarios. 8 habitaciones legalmente convertidas, un moderno sistema de seguridad, un programa subvencionado por el gobierno federal. El proceso duró 4 meses. Contraté a veteranos desempleados para las reformas, creando trabajo para personas que entendían la lucha de volver a casa solo para descubrir que su hogar ya no era un lugar seguro. Marcus Rodríguez me ayudó a establecer la fundación legal, Casa Michei, Transición y Propósito para Veteranos. Un nombre sencillo para una misión compleja. En el primer año, ayudamos a 32 veteranos a estabilizarse después del servicio. Hombres y mujeres que, como yo, regresaron a casa solo para descubrir que tenían que reconstruir por completo sus definiciones de familia y hogar. Sarah Chen, veterana de la Marina, llegó con una mochila y se marchó 6 meses después con las llaves de su propio apartamento y un trabajo en el ayuntamiento. Marcus Torres, el soldado del ejército que perdió una pierna en Afganistán, utilizó nuestro taller en el sótano para desarrollar prótesis de bajo coste. Ahora tiene su propia empresa. Cada historia de éxito validaba mi decisión de transformar el dolor personal en un propósito colectivo. Mi madre me llamó 6 meses después de la mudanza. «Adam, soy yo». «Hola, mamá. Yo quería pedirte perdón. De verdad». Me senté en el porche de mi antigua casa, observando a Michael Rodríguez, veterano de la guerra de Afganistán, enseñar a su hijo de 5 años a montar en bicicleta en el jardín delantero. «Acepto tus disculpas, mamá. ¿Crees que, quizá en las próximas Navidades? Sois bienvenidos a visitarnos. Pero no como una familia que me debe algo. Como personas que quieren conocerme de verdad». Hubo una larga pausa. «Nos encantaría». «Pues venid. Pero preparaos para ver lo que pasa cuando el amor se demuestra con acciones, no con palabras». Jaque ahora trabaja a tiempo parcial en una tienda de electrónica y estudia contabilidad por las noches. Paga su propia matrícula, vive en una residencia de estudiantes y ha aprendido el valor del dinero ganado honestamente. Viene a visitarme todos los domingos y siempre trae historias sobre cómo está descubriendo quién es cuando no tiene que impresionar a nadie. Mi padre aún no me ha llamado directamente. Pero la semana pasada recibí una tarjeta por correo. Sin firma, solo una foto. Él trabajando como voluntario en un banco de alimentos, con la misma camisa gastada que recuerdo de mi infancia. En el reverso, una línea escrita con su letra familiar, intentando aprender lo que tú siempre has sabido. Si esta historia de superación y transformación te ha emocionado, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas otras historias de personas que han transformado la traición en propósito, el rechazo en fuerza y el dolor en curación. Hoy, 3 años después de la notificación legal que lo cambió todo, me despierto cada mañana en una casa llena de voces, risas y esperanza. No es la familia con la que nací, sino la familia que elegí construir. En la cocina donde una vez comí cereales solo durante 15 años, ahora sirvo el desayuno a 8 veteranos que están reescribiendo sus propias historias. En el jardín donde jugaba solo cuando era niño, ahora hay un huerto comunitario donde cultivamos verduras y amistades. La mesa donde firmé esos papeles a los 23 años es ahora donde los veteranos firman contratos de trabajo, acuerdos de alquiler, documentos que representan nuevos comienzos. A veces, la mayor venganza es dar a las personas la oportunidad de convertirse en quienes siempre deberían haber sido, incluido uno mismo. Y cuando la gente me pregunta si fue difícil perdonar a mi familia, sonrío y explico, no los perdoné por ellos. Los perdoné por mí. Porque llevar rencor es como beber veneno esperando que muera el otro. Mi familia de Maple Street me enseñó que el hogar no es donde naces, sino donde decides plantar la esperanza y verla florecer. Y esa es una lección que no se puede comprar con dinero.